Entonces vamos a considerar primero el concepto de distribución uniforme de carga. Es un concepto de mucha importancia en los cálculos de campo eléctrico correspondientes al tipo 3 que vamos a estudiar hoy. Se trata primero de lo siguiente. Es un concepto muy simple, fíjense bien. Si nosotros tenemos un objeto, vamos a suponer que tenemos un objeto definido en una dimensión, algo así, una barra. Teniendo el objeto S definido en una barra, ese objeto tiene longitud L y tiene una carga total Q distribuida en él. Si esta carga está uniformemente distribuida, significa que si usted toma una porción de longitud de ese cuerpo, de longitud L1, por ejemplo, ese pedacito tiene una cantidad de carga Q1, ¿verdad? Si tomo una porción diferente, L2 tendrá una carga diferente. Y así sucesivamente. Usted podrá tener una cantidad cualesquiera de la porción de ese cuerpo y cada uno de ellos va a tener una carga diferente. Supongamos entonces que ahora nosotros dividimos la carga entre las correspondientes longitudes, la carga de cada una de las fracciones entre las correspondientes longitudes. Si este sistema está uniformemente distribuido, significa que estos van a ser siempre iguales. Y en general le vamos a llamar a esto una densidad de carga lineal lambda. Es más, podemos ir más allá, podemos generalizar y concluir que si tomásemos un pedacito diferencial, una cantidad diferencial muy pequeña de longitud de dl y que obviamente tendrá una carga de dq, entonces de igual manera lambda podrá ser obtenida dividiendo el de dq por el de dl. ¿Verdad? Ese es el concepto que debemos manejar. Eso significa que uno puede despejar acá para d de q y obtendríamos que eso es igual a lambda por d de L. Esto nos da entonces la definición del diferencial de carga que nosotros vamos a tener. De esa manera como matemáticamente lo vamos a poder expresar. Sí, ustedes lo pueden visualizar de esa manera. Bien, supongamos ahora que lo que tenemos es un objeto definido en dos dimensiones, por ejemplo, una lámina, que tuviésemos algo así, ¿verdad? Y que de igual manera tomamos una porción de esa lámina, digamos que tomamos esta área. Esa lámina tiene una carga total Q y tiene una superficie total, digamos, A o S, digamos S. Ese pedacito va a tener una carga Q1 y una superficie S1. Y tomamos una porción diferente, digamos esta. Esa porción tendrá una carga Q sub 2 en su superficie S2. Y así sucesivamente ustedes podrán intuir que si tomamos una porción cualesquiera otra, ¿verdad? Tendrá esta otra porción una cantidad de carga Q sub 3 y una superficie S sub 3. Entonces, de igual manera como acá, si dividimos las correspondientes cargas entre sus correspondientes dimensiones, en este caso superficies, en cada una de las fracciones que obtuvimos, nos vamos a dar cuenta que si el sistema efectivamente tiene su carga uniformemente distribuida, esto va a ser igual. Y obviamente a esto le llamaríamos una densidad de carga superficial, sigma. Y ya podrán ustedes intuir que si tomamos un trocito diferencial de esta superficie que contiene una cantidad diferencial de la carga total
y que está constituido por una cantidad diferencial de la superficie total, entonces es obvio que esto va a tener también que ser igual a la razón de estos dos. Y eso nos lleva, si dividimos, si despejamos, a la posible definición de D de Q, o por lo menos a la definición inicial de D de Q, cuando estemos obligados a hacer una integración en dos dimensiones. Obviamente que lo mismo vamos a tener si tenemos un volumen, por ejemplo, si tenemos una esfera, un volumen cualquiera, de un objeto en un volumen cualquiera. Si eso es así, entonces cualquier porción, ya podrán intuir ustedes de diferentes volúmenes, tendrán diferentes cargas, ¿verdad? Diferentes cargas, y todos esos van a ser iguales. Y entonces vamos a decir que ese sistema tiene está definido con una densidad de carga volumétrica que vamos a llamar ρ, ¿verdad? Una densidad volumétrica de carga ρ. Y entonces, si tomamos un pedacito diferencial de volumen de la misma manera, que contenga una cantidad diferencial de la carga total Q encerrada en el volumen total, también esto podrá expresarse como D de Q sobre D de B. Y entonces aquí tendríamos la definición de los diferenciales cuando tengamos distribuciones volumétricas de carga. Tendríamos esto. ¿Okay? Ese es el concepto de distribución uniforme de carga que debemos manejar. Con ese vamos a resolver a continuación algunos problemas. Nos vamos a limitar a estudiar problemas de distribución lineal y distribución superficial de carga. ¿Ok? Además de eso, deben acordarse cuál es la definición o con qué modelo matemático vamos a resolver estos problemas, ¿verdad? Estos problemas los vamos a resolver con la ley de Coulomb, ¿verdad? Es la ley de Coulomb aplicada al cálculo de campos. Coulomb, ¿verdad? Aplicada al cálculo de campos. Entonces la ley especifica que si usted tiene un objeto cualquiera de cualquier forma, pudiera ser un objeto en dos dimensiones, en una, como lo hemos visto. Entonces, y tiene ese objeto una carga total Q, y tendría, obviamente, una densidad, podría tener una densidad volumétrica de carga, o podría tener una densidad de carga superficial, o una densidad de carga lineal, dependiendo del tipo de objeto que tengamos. Entonces hay un punto por acá, P. Se quiere encontrar cuál es el campo que toda esa distribución de cargas produce en ese punto. Y como no podemos proceder haciendo el análisis carga por carga, porque la cantidad de cargas es enorme, la cantidad de partículas son enormes, nunca terminaríamos haciendo el sistema en forma discreta. Entonces procedemos, dice la definición, que hagamos un cuadriculado, un grid, una cuadrícula, que guarde todas las dimensiones del objeto, más o menos como lo que estoy haciendo acá. Obviamente aquí está exagerado, porque estaríamos hablando de un objeto de una forma cualquiera y estamos hablando de niveles, a nivel de diferenciales. Y que tomemos, dice la definición, un diferencial. Voy a tomar, por ejemplo, este, que naturalmente que tiene dimensiones exageradas. Ese pedacito tiene una carga diferencial de Q y tendrá ya sea un diferencial de volumen, un diferencial, ¿verdad? Tendría dos opciones, o un diferencial de volumen, o un diferencial de superficie, o un diferencial de longitud. Eso va a depender del tipo de material.
del tipo de objeto que tengamos. ¿Ok? Y naturalmente que también, en cada caso, si está definido en un volumen, tendrá una densidad de carga volumétrica. Si está definido en una superficie, tendrá una densidad de carga superficial y así sucesivamente. Entonces dice la definición, que tomemos, dice, que consideremos la distancia del diferencial al punto que la estoy dibujando, es esta distancia de acá. A esa distancia se la conoce como R en la definición. Y que entonces, considerando el signo del campo, es decir, si la carga es negativa, el signo de la carga, perdón, si la carga es negativa, las líneas van hacia ella. Si la carga es positiva, salen. En general, si no nos dicen cuál es la carga, uno puede asumir que es una carga positiva. Entonces voy a suponer que es una carga positiva. Y entonces tendríamos que el campo sale de la carga, vendría así. Naturalmente que es un campo diferencial, ¿verdad? No es un campo debido a toda la carga, porque solo estamos tomando en cuenta un diferencial, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos el campo, digamos, DDE. Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues la definición dice que el campo, de acuerdo a la ley de Coulomb, lo calculemos como que estuviésemos viendo una carga puntual, que tiene carga de dq. O sea, ¿se acuerdan la definición de campo cuando tenemos una partícula puntual es k por la carga de la partícula sobre el cuadrado de la distancia que separa la partícula? Esto es cuando tenemos una partícula. Pues ahora vamos a hacer lo mismo, solo que abstrayéndonos y considerando que lo que tenemos aquí es una carga diferencial de dq dividido sobre r cuadrado. Tendríamos eso. Y entonces, en general, si nosotros queremos encontrar el campo total, tendríamos que hacer una sumatoria desplazándonos por todos los diferenciales y en cada caso obteniendo el campo correspondiente y después sumando. O sea que tendríamos que sumar todos los diferenciales, implicaría que eso, cuando se trata de diferenciales, ya saben ustedes que esencialmente estamos hablando de una integral. Entonces ahí tenemos las definiciones, ¿verdad? Con esas definiciones vamos ahora a resolver el problema, ¿verdad? Veámoslo con detalle. Ahí les queda grabado. Bien. Vamos entonces a resolver primero el ejercicio número 1, que consistirá en obtener el campo eléctrico debido a una línea de carga finita. De ahí, yo les voy a decir cómo van a resolver un segundo ejercicio que se deduce de ahí mismo. Entonces vamos a suponer que tenemos una barra, así como esta que estoy dibujando. Esa barra está cargada, pero es finita. Tiene, digamos, su longitud L es 2A, donde A es una dimensión, ¿verdad? Tiene una carga total Q. Notarán que tiene, por lo tanto, una carga, notarán que tiene, por lo tanto, una densidad de carga lineal, o sea, tiene una lambda que se calcularía en general como la carga total dividida sobre la longitud total, ¿verdad? Entonces, la barra esta es ubicada en un sistema de referencia de tal manera, se tiene el cuidado de que el centro de la barra coincida con el origen, así. Aquí tenemos el eje X, aquí tenemos el eje Y. Y se supone que está cargada, podemos suponer que con carga positiva, y que tiene, claramente ya lo dijimos, una distribución de carga uniforme.
Entonces, dice la definición, ¿verdad? ¿Qué dice la definición? Que tomemos, dice, un diferencial. Bueno, entonces vamos a tomar un diferencial, es un pedacito de la carga. Aquí está. Ahí está exagerado. Tomamos ese diferencial. Ese es nuestro diferencial de carga. Tiene un pedacito diferencial y tiene una longitud de dl. ¿Verdad? También es cierto, por lo tanto, que ese diferencial entre el diferencial de longitud es igual a lambda. Y de aquí surge la primera relación con la que vamos a poder resolver o sustituir en la ley de Coulomb. Es decir, que ddq, despejando, va a ser igual a lambda por ddl. Así, tendríamos esto. ddq igual a lambda por ddl. Muy bien. Entonces vamos a continuar con la definición. Hay un punto P. Vamos a suponer que ese punto P se encuentra, digamos, a una distancia D del centro de la perpendicular, ¿verdad? Del centro de la barra. Entonces dice la definición, mira, toma la distancia que va del diferencial al punto y ese va a ser tu R. Noten que este diferencial se encuentra a una distancia que yo podría llamar X. Puedo usar justamente la misma definición del eje X como una variable para poder hacer la integración. Es una variable de integración. Y entonces, claramente, el ddl es un pedacito de X, de la variable que estoy usando para marcar la posición. Y entonces, noten que R se puede fácilmente calcular como la raíz cuadrada de X al cuadrado más esta distancia constante de cuadrado a la 1/2. ¿Ok? Y entonces, ahora procedemos. Como esta carga suponemos que es positiva, entonces el campo, observen, vendría así. El campo producido por ese diferencial. Le vamos a llamar a ese campo DDE. Es el campo diferencial DDE. Observen que si lo queremos expresar vectorialmente, tendremos que considerar este ángulo θ, le vamos a llamar que observarán que es igual a este. Este vector va a tener entonces una componente en X. Claramente esa componente en X va a ser el módulo del vector por el coseno de ese ángulo θ. Ya vamos a encontrar en la geometría cuál es la expresión para el coseno. Y su componente en Y, esta, ¿verdad? Esa es DDEY, será igual, DDEY igual a DDE por el seno de θ, ¿verdad? Esa es la definición general. ¿Por qué? Porque notamos, ¿verdad?, que el DDE es adyacente al ángulo. En la geometría se puede ver que el coseno de θ, aquí lo pueden ver en este triángulo que tenemos acá, en este triángulo de aquí, ¿verdad? El coseno de θ es el lado adyacente de dividido sobre R, que es este. Y el seno de θ es el lado opuesto X dividido por R. Eso nos va a ser útil más adelante. Sigamos con la definición. Dice la definición que el diferencial lo expresemos, que lo obtengamos en términos de la geometría, o sea, nuestro diferencial, dice la definición que es igual a K, ¿verdad? K por ddq dividido por R. Es decir, como ddq es esto, y como ddl es ddx, entonces esto lo podemos expresar como K por lambda ddx dividido por R, que es
Aquí lo tenemos, x al cuadrado más d al cuadrado a la 1/2. Y podríamos empezar a resolver eso, o sea, integrarlo, pero ocurre lo siguiente. Vamos a hacer eso acá. Ocurrirá lo siguiente, fíjense bien. Que eventualmente cuando estemos haciendo el barrido, ¿verdad? Nosotros vamos a estar cambiando la posición de los diferenciales. Aquí, por ejemplo, tenemos en este momento el campo aquí, producido por este diferencial, a un ángulo θ. Y ya vimos que esto produce una componente en X y una componente en Y de ese campo, que la tenemos definida acá y acá. Entonces, ¿qué sucede? Hay algo que debe darnos una alarma cuando estemos en esto. No les voy a olvidar hacer estas consideraciones. Vamos a suponer que este es un foquito que nos da una alarma. Nos dice la alarma se llama simetría. ¿Qué significa? Significa que en algún momento cuando estemos haciendo el recorrido a lo largo de la dimensión total de esa barra, nos vamos a encontrar con un diferencial justo simétrico a aquel. O sea, que se encuentra en la misma distancia X, pero por debajo del origen, ¿verdad? En la posición negativa. Noten que este campo, al considerar su aporte, nos va a dar un campo de E. Aquí tendríamos el otro campo de E, son idénticos porque se encuentran a las mismas distancias, están provocados por las mismas diferenciales de carga y por lo tanto observen ustedes que las componentes en Y se van a cancelar. En cambio, se van a sumar las componentes en X. D, E, X se van a sumar, mientras que las componentes en Y se van a anular mutuamente. ¿Qué significa eso? Que cuando hagamos el cálculo del campo total, que es una integral de los diferenciales, ¿verdad? No se nos debe olvidar que solamente vamos a sumar las componentes en X, que son las únicas que no se anulan. Eso quiere decir, sustituyendo esta definición, ¿verdad? Significa que tendríamos que, lo que vamos a resolver realmente es d de E coseno de θ. Esto es lo que no deben olvidar. No se les olvide las consideraciones de simetría. Dicho esto, vamos ahora a armar. Esto es como un rompecabezas y es más interesante que Sudoku. Vamos a armar entonces esa integral. Sería así. El campo es igual a la integral de d de E, pero d de E, ¿cuál es? Aquí lo tenemos. El d de E lo tenemos aquí. O sea, es K, ¿verdad? Por lambda, por d de X, dividido entre X al cuadrado más d cuadrado a la 1/2, que multiplica a coseno. ¿Pero a qué es igual coseno? ¿A qué es igual coseno? Ahí lo tienen, ¿verdad? Coseno es D, que lo voy a colocar acá, dividido por R. Y ojo, aquí hay algo que le falta, aquí esto era al cuadrado. ¿Verdad? La definición dice al cuadrado. Entonces lo vamos a colocar así. Y aquí vendría de nuevo R, que sería X al cuadrado más del cuadrado a la 1/2. Y entonces simplificando y sacando los términos de la integral, los términos que son constantes, nos quedaría lo siguiente, que E es igual, vamos a sacar acá, por lambda, por D, ¿verdad? Y aquí nos quedaría entonces la integral desde menos A hasta A, ¿de qué cosa? De X, y aquí solamente nos queda X al cuadrado más D al cuadrado
a la 3 medios. Solo nos queda eso. Entonces hay que resolver esta integral. Esa integral la vamos a resolver. Primero voy a tomar en cuenta la simetría, el teorema de simetría, o sea que la integral desde menos a hasta a, el cálculo nos dice que lo podemos expresar como 2 veces la integral de 0 a a. Y segundo, me voy a ir a una tabla de integrales donde tenemos las definiciones de las integrales más utilizadas en esta área. Entonces aquí vamos a elegir que la integral, a ver, aquí la tenemos, ¿verdad? Dice que considerando, vamos a ponerlo así, considerando que la integral de dx sobre x al cuadrado más d al cuadrado a la 3 medios es igual a 1 sobre a al cuadrado por x dividido por la raíz cuadrada de x al cuadrado más d al cuadrado. ¿Ok? Entonces, considerando esa relación, voy a tomar esa consideración y entonces vamos a resolver. O sea que esta integral es igual a esto, donde aquí lo que tenemos es d. Entonces nos quedaría sustituyendo e es igual a 2k por lambda por d dividido sobre d al cuadrado, que es este d, y esto va multiplicado por x entre la raíz cuadrada de x al cuadrado más d cuadrado, y lo estamos integrando desde 0 hasta a. Naturalmente que en 0 va a dar 0, ¿verdad? ¿Esto en a cuánto nos daría? Bueno, nos daría a, fíjense bien, en a nos daría a dividido por raíz cuadrada de a al cuadrado más d al cuadrado. Eso es lo que nos daría. Y entonces lo sustituimos. Quiere decir que el campo quedaría justo así, igual a igual entonces a 2k lambda a, se cancela uno de estos, por cierto, nos queda solo d abajo, ¿verdad? Y aquí quedaría entonces raíz de a al cuadrado más d al cuadrado. Es la expresión que queda. Y evidentemente, como notarán acá, evidentemente que el campo apunta estrictamente en el eje X. Por lo tanto, esto vectorialmente quedaría expresado como esto multiplicado por el vector X. Y ahí tenemos la expresión. Aquí mismo, y esto les va a quedar a ustedes, aquí mismo lo vamos a resolver. Vamos a poner el ejercicio número 2. Aquí mismo. Ejercicio número 2. ¿En qué consiste? El ejercicio número 2 consiste en que queremos encontrar el campo de una barra como esa línea de carga que acabamos de hacer, solo que esta vez la barra es infinita, ¿verdad? O sea que tenemos una barra que se extiende desde menos infinito a más infinito. ¿Cuál es el único cambio que hay que hacer? Aquí. Todo va a ser igual, los análisis de simetría, el campo va a ser igual entonces a 2k lambda sobre d. Y aquí nos quedaría
lo mismo, la integral de x dividido por x al cuadrado más d cuadrado, pero estaríamos integrando de 0 a infinito. Recuerden que usé simetría acá. Debería ser la integral originalmente desde menos infinito, ¿verdad?, hasta más infinito. Pero como estamos aplicando el concepto de la teorema de simetría, entonces eso claramente va a quedar de 0 a más infinito. Y entonces observen que esto en 0 da 0 y en infinito da 1. ¿Lo ven? Fíjense bien que en infinito aquí tendrían, vamos a ver cómo se hace esto de infinito. Usted tiene x arriba, en infinito, en 0 da 0. ¿Y abajo qué tiene? Tiene, a ver, esto es una raíz. ¿Qué tiene? Entonces tiene la raíz de un número infinito al cuadrado. Comparado con d cuadrado, esto esencialmente es x al cuadrado. Tiende a ser x al cuadrado. Pero esto da, finalmente, como podrán ver ustedes, x entre raíz de x cuadrado de x, esto da 1. Entonces, de esta manera, muy rápidamente, usted encuentra que el campo va a ser igual a solo a 2k por lambda sobre t. ¿Verdad? Nada más en la dirección de x unitario. Ahí está. Y ahí tienen ustedes, con el mismo problema, con las mismas definiciones, hemos resuelto dos problemas. ¿Verdad? Bien. Número 3. El ejercicio número 3 consiste en un anillo, que fue donde nos quedamos en la reunión anterior. Entonces tenemos un anillo cargado. El anillo cargado consiste en esto, ¿verdad? Un anillo en forma circular, se distribuye la carga, todo el anillo. Vamos a suponerla positiva. Recuerden que salvo que nos digan lo contrario, la suponemos positiva. Entonces hay una carga total Q que se encuentra distribuida en la longitud completa del anillo, que claramente es, ya habrán visto ustedes, 2pi por A, si llamamos A al radio del anillo. ¿Ok? Esto claramente es una densidad lineal de carga, y acuérdense que si tomamos un diferencial, que aquí lo estoy tomando ya, un diferencial de esa longitud, aquí tendríamos un diferencial de carga, y esta longitud sería una longitud diferencial de dl. Y entonces esto nos va a permitir encontrar una expresión inicial para el d de q. Lo vamos a usar. Acuérdense que esta expresión de d de q se utiliza en la definición. Bien, entonces, del centro del anillo a una distancia que vamos a llamar b, que es constante, se encuentra un punto P. Queremos encontrar el campo que toda esta distribución de cargas produce en el punto P. Y entonces, en principio, la definición nos dice que, habiendo seleccionado nuestro diferencial, como bien ya lo hicimos, que tomemos la distancia de ese diferencial al punto y a esa la denominamos R. Claramente, ustedes podrán notar que R va a ser igual a al cuadrado más b al cuadrado a la 1/2, y es evidentemente una constante. A medida que nos movemos a lo largo del anillo, cuando hacemos la integración, vamos encontrando que los valores de A y B son siempre los mismos. Entonces esto va a ser una constante. Este diferencial produce, suponiéndolo positivo, en el punto un diferencial de campo eléctrico de E, que es ese vector. Notarán ustedes que tiene dos componentes, una componente vertical de Y, una componente horizontal
de X. Y entonces, en relación a este ángulo que tenemos acá, que es este mismo de aquí, le vamos a llamar teta. En relación a este ángulo, noten que ustedes pueden encontrar las expresiones de que dd de x es claramente el módulo de coseno de teta y que dd de y es dd seno de teta. ¿Ok? Esto nos va a ser de mucha utilidad. Ya tenemos estos valores, estas expresiones. La definición nos dice que de inmediato que tenemos el diferencial, encontramos el campo integrándolo. Y nos dice que, la ley de Coulomb nos dice que el dd es igual a la constante k por el d de q dividido por la distancia esa que hemos definido al cuadrado. ¿Verdad? Pero entonces, aquí ustedes no deben olvidar que eventualmente vamos a pasar integrando este diferencial que es justo opuesto a este primero. Este diferencial va a producir en el punto, notarán, un campo. Lo voy a hacer el detalle mejor aquí abajo, para que veamos el concepto de la simetría. Va a producir en el punto P. Aquí teníamos primero el diferencial original. Produce un diferencial de campo que es este, con sus dos componentes, dEx y dEy. Y este produce un diferencial que viene así. Noten que las dos componentes en y se van a cancelar. Estas dos son iguales, se van a sumar. ¿Verdad? Entonces, las dos componentes verticales se cancelan. Este es el concepto de simetría, que siempre deben considerar antes de hacer la integración utilizando la ley de Coulomb, que es esta. Entonces vamos a hacer uso. Significa que nos vamos a limitar, el campo va a ser el resultado solo de la suma de las componentes de los campos en X. Es decir, va a ser la integral, aquí lo tenemos, ¿verdad? La integral del dd coseno de teta. Y entonces lo que hay que hacer es sustituir todos esos valores allí. O sea que tendríamos lo siguiente. E es igual a la integral. E sería igual a la integral de DDE, ¿verdad? Que aquí lo tenemos, o sea, K por D de Q. ¿Pero qué es D de Q? D de Q es lambda por D de L. Dividido por R cuadrado. Pero R cuadrado es, este término al cuadrado nos va a quedar solo como A al cuadrado más B al cuadrado, nada más. Y observen que el coseno, observen aquí, se ve claramente que el coseno de teta es igual al lado adyacente B dividido por la hipotenusa que es R. Entonces lo vamos a sustituir acá. Nos quedaría coseno es lado adyacente B, que es una constante, dividido entre la hipotenusa que es R, pero R es este término elevado a la 1 medio. Cuando lo multipliquemos por acá, aquí va a quedarnos este término a la 3 medios. Y entonces la integral la haríamos desde 0 hasta completar la longitud total del anillo que habíamos visto que es 2pi por a. Noten que todo es constante. K lambda, también esta raíz a al cuadrado más b al cuadrado, ¿verdad? Quedaría esto así. Y solamente tenemos que hacer la integral de ddl de 0 a 2pi por a, y eso va a dar 2pi por a. Y aquí tenemos entonces el campo. Va a ser todo eso multiplicado por 2pi a, por b, por k, por lambda, dividido por ese término a al cuadrado más b al cuadrado a la 3 medios. Y observen que claramente es un vector que apunta en la dirección de x. Entonces lo podemos expresar vectorialmente de esta manera. Se puede hacer alguna simplificación sustituyendo ahí lambda como q dividido por 2pi por a.
¿verdad? Lo pueden hacer ustedes. Da igual, la respuesta es equivalente. Ahí tenemos entonces el ejercicio número 3, ¿verdad? Ahí tenemos el ejercicio número 3. Vámonos al siguiente. En este otro, vamos a resolver el caso de un anillo. Ahí le vamos a llamar ejercicio número 4. Número 4, ¿verdad? Es decir, que aquí tendríamos lo siguiente. Vamos a llamar a esto disco. Disco cargado. Y consiste en un disco. Es decir, que tenemos una cosa así. Que tiene un cierto espesor. Digamos así. Un espesor despreciable. Lo estamos dibujando únicamente para que quede constancia que se trata de un disco. ¿Ok? Tiene un radio que le vamos a seguir llamando, le voy a llamar al radio A. Y luego tiene una carga total distribuida Q en su superficie. Es decir que la densidad de carga superficial sería Q sobre pi a cuadrado, sigma, una carga superficial. Claramente, si tomamos un diferencial, que ya lo vamos a hacer, sigma también va a ser el resultado de la razón de ese diferencial de carga entre su correspondiente diferencial de superficie. Y aquí tendríamos una relación inicial para encontrar al diferencial. Si usted despeja, ddq le da igual a sigma por dds. Esto nos va a ser de mucha utilidad. Entonces, a una cierta distancia constante, que vamos a llamar B, del centro del anillo se encuentra un punto P. Queremos encontrar el aporte del campo que toda esta carga produce en el punto P. Lo que nos dice la definición a continuación es que tomemos un diferencial. Hay que tener cuidado con este diferencial, voy a hacer el detalle en una vista superior, aquí. Vamos a tener el anillo en una vista superior, ¿verdad? Así. Entonces, en esa vista superior, tendríamos el centro. Lo que se debe hacer en el caso de este disco es tomar primero, para construir el diferencial, un anillo diferencial de espesor diferencial que estoy dibujando. Sería un anillo así, de espesor, decía, diferencial. Que está exagerado. Es un anillo de radio R, R mayúscula lo voy a llamar, para no confundirlo con el otro R, que es el que aparece en la definición, el R minúscula. Noten entonces que su espesor, esta distancia de acá, es un diferencial de ese R. Entonces, debemos tomar un diferencial de este diferencial, que lo estoy dibujando acá. Este diferencial está definido por un ángulo diferencial también, que es este, lo voy a llamar de phi. Y tiene una longitud diferencial de L acá.
Observen que ese DDL es un segmento de circunferencia, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, la definición nos dice que ese segmento de circunferencia es igual al radio por el ángulo sustentado, que lo sustenta, sería igual a eso. ¿Ok? Luego tiene un espesor de DR. Quiere decir que aquí lo podríamos dibujar acá. Vendría a ser algo así. Miren aquí, dibujado aquí. Se insinuaría de esta manera. Así. ¿Verdad? Ahí lo tendríamos. Se encuentra ese diferencial a una distancia R del punto. Produce, este es el diferencial de carga, y claramente tiene una superficie diferencial. ¿Ok? Esa superficie diferencial la vamos a obtener acá. Es muy fácil, fíjense bien. Es una franja que tiene longitud de L y tiene ancho de R. Es decir, tiene longitud R, dr, de phi. Esto define nuestro diferencial. Y entonces, quiere decir que si usted toma el D de Q, el D de Q es igual a sigma por esto, por R dr, por D de phi. ¿Verdad? Ya tenemos entonces nuestro diferencial de carga. Observen que es un diferencial en dos dimensiones. Volvamos entonces a las consideraciones del campo. Sobre la línea que une esa carga, diferencial de carga, se produce un campo, que es este, el diferencial de campo. ¿Por qué diferencial? De nuevo, porque está considerando solo el diferencial de carga. Tiene dos componentes, la componente en X y su componente en Y. Aquí se define un ángulo, que es θ, no es este ángulo de phi aparecería aquí, ¿verdad? Para que lo vean claro. Es el ángulo diferencial del diferencial, que es este ángulo de acá. En función de eso, igual que en los casos anteriores, esto quedaría como DE coseno de θ, y este de Y quedaría como, quedaría como DE por el seno de θ. Y en la geometría, claramente podemos ver, aquí lo vamos a anotar acá, que el coseno de θ es el lado adyacente de sobre R, y el seno de θ es el lado opuesto. Bueno, en este caso, bueno, es que sería, el lado opuesto sería R mayúscula dividido por R. ¿Ok? Bien, entonces, construyendo el diferencial. El DDE es muy fácil de construir. Siempre les he dicho que esto es como más interesante incluso que jugar Sudoku. El DDE es igual, de acuerdo a la definición, a K por el D de Q sobre R cuadrado. Quiere decir que va a ser igual a K. El D de Q aquí lo tenemos. Va a ser sigma. Y lo voy a ordenar en, bueno, sigma R de R por D de phi. Y aquí abajo tendríamos R, que igual, aquí lo pueden constatar, es la raíz cuadrada de R al cuadrado, que es el radio variable por, o más digo, B cuadrado. O sea que nos quedaría aquí, como va elevado al cuadrado, nos quedaría simplemente R mayúscula al cuadrado más B al cuadrado. ¿Ok? Y por simetría, no se les olvide, eventualmente vamos a estar integrando un diferencial justo en este extremo. Eventualmente. Este diferencial va a producir un aporte que ya ustedes habrán visto que va a cancelar las componentes verticales,
y solamente nos va a quedar la suma de las componentes horizontales, es decir, la suma de las d de e coseno de teta. Y eso es lo que vamos a poner acá. Por coseno de teta, ¿verdad? Que es igual a ¿qué? Aquí lo tenemos, a b dividido sobre r. Sobre r, o sea, sobre r cuadrado más b cuadrado a la 1/2. Y en total, entonces, el campo que realmente vamos a sumar, o sea, los d de x, vendría a ser, sacando todo lo que es constante, k por sigma por b, ¿verdad? Y adentro de esto nos va a quedar una integral, primero en phi. Es importante que vean que primero debemos construir el anillo completo antes de integrar el radio y después abrir el radio hasta completar el disco completo. Entonces el orden significa, en esa consideración significa que primero vamos a integrar el ángulo phi. O sea que integraríamos de 0 a 2pi, que es el ángulo phi, ¿verdad? Eh, Sería entonces, ordenando esto, d de phi, y después nos quedaría la integral de 0 al radio completo, que es a de r dividido por r cuadrado más b cuadrado a la 3/2. Entonces, esta integral nos da como resultado el campo total, que va a llevar una dirección, después lo vamos a anotar en la dirección x. Es un campo en la dirección x. Entonces nos vamos a la tabla de integrales. En la tabla de integrales, hagan amping sobre este vídeo. A ver. Vamos a ver, vámonos aquí, hacemos un unpin y entonces ahora yo les comparto la información donde están las integrales que ayer las teníamos. Debe estar por acá. Vamos a ver. ¿Qué son estas? Allí tenemos las integrales. Aquí están las integrales. ¿Qué nos interesa? Nos interesa esta integral de acá. Es, a ver, ¿dónde está? X, esta de acá. ¿Ven? Voy a copiar yo aquí la respuesta de una sola vez para que ya veamos el resultado final. Nos quedaría esto así. ¿Ok? Hagan otra vez pin sobre mi celular. Y entonces y ya tenemos entonces esto. ¿Ustedes ven? Aquí está. Habiendo obtenido la respuesta, tendríamos esto. Esa integral va a ser en... A ver qué nos va a quedar. En A nos va a quedar
R cuadrado más B cuadrado, y en 0 nos va a quedar B cuadrado. O sea que nos quedaría, a ver, algo así. K sigma B por 2pi por el valor positivo, que sería este valor evaluado en 0, nos quedará como 1, a ver, en 0 para R, 1 sobre B, menos 1 sobre la raíz de B de A al cuadrado más B al cuadrado. Nos quedaría así. ¿Ok? Y lleva la dirección claramente del vector X. Para eso ponemos al final ese valor. Lo voy a copiar acá, lo voy a tratar de copiar acá. El vector ya completo nos daría entonces 2pi sigma B por K por 1 sobre B menos 1 sobre raíz de A cuadrado más B al cuadrado en la dirección del vector unitario X. Y ahí tenemos entonces la expresión para el campo. ¿Ok? Aquí a continuación viene un ejemplo adicional que ustedes lo van a hacer. ¿Verdad? Ese ejemplo sería el siguiente. Perdón. El ejemplo sería el siguiente. ¿Qué sucede si lo que tenemos es un, le vamos a llamar ejercicio número 5? Ejercicio número 5. ¿Qué sucede? Decía, si tiene un disco hueco, es decir, que tiene un disco con un agujero en el centro, ¿verdad? Sería un disco así. En una vista superior, un disco con un agujero, digamos de radio A, llamémosle R1, y de radio aquí R2. Y usted quiere encontrar el campo igual, ¿verdad? Quiere encontrar el campo que ese disco produce, igual que en el problema anterior, en un punto P, a una distancia B. ¿Ok? Bueno, entonces, note que esto, la respuesta va a ser idéntica, excepto en los límites de integración. O sea que la simetría igual va a cancelar los campos verticales, y entonces solamente nos va a quedar que el campo total sería la suma solo de los diferenciales de campo en X, igual que en el problema anterior, es decir, que sería K sigma B, la integral de 0 a 2pi, esto no cambia, de d de phi, y aquí tendríamos la integral, aquí es donde cambiamos, en lugar de hacerlo de 0 al radio total, que en este caso sería de 0 a R2, lo haríamos de R1 a R2, ese es todo el cambio que vamos a tener. De R de R dividido sobre R cuadrado más B al cuadrado a la 3 medios. Entonces hay que hacer, les dejo eso como tarea, completar eso. La integral va a ser la misma, solo tienen que encontrar una expresión diferente. ¿Ok? Y de nuevo tendríamos un campo que llevaría la dirección del X, del eje X. Con eso completamos los ejercicios que vamos a resolver de este tema de configuración uniforme de carga